de altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza de decir, este operador judicial permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial. Bueno, gente, aquí tenemos el explosivo audio para que ustedes se den de cuenta y para que reflexionen que el guerrillero es un criminal, una rata, un delincuente, lo peor que hay en Colombia. Un juez de la República hoy denuncia que la casa del asesino guerrillero Petro es una casa de criminales, de delincuentes, asesinos y violadores. Hoy lo dice un juez que es allá en la casa del guerrillero donde salen todas las órdenes para asesinar, robar, secuestrar, torturar, enviar droga a los Estados Unidos, y acá nada pasa. Hoy tenemos acá el explosivo audio donde un juez dice que la casa de Gustavo Petro es una casa de delincuentes, de vándalos, asesinos y criminales. Escuchen estos explosivos audios, gente. En este caso transitaron en maletas más de 4.000, 5.000 millones de pesos. Se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención, como en este caso, la alta consejera para las regiones, quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del Senado, el doctor Iván Nami. Pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cantidad de dinero. So pena de verme inmersa en una investigación por lavado de activos y me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle. Por tanto, no es una actuación marginal, no es una actuación accidental la participación de ciudadanos que se prestan para realizar ese tránsito de dinero. También como lo es un jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor de apellido Llanos, que también se prestó para transitar con altas sumas de dinero en la ciudad de Bogotá a instancias justamente de Neidel López Rosero, quien de Contera también estaba actuando en ese momento a instancias del señor Olmedo López. Por lo cual considera el despacho que en este punto debe decir que sí se pudo acreditar con los elementos materiales probatorios ese entramado de ciudadanos que participan, funcionarios públicos en particular, de altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI,
del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza, es decir, este operador judicial permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público, que incluyen en este caso la rama judicial de altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño, donde uno esperaría que el delito no permee, porque es que allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza, es decir, este operador judicial permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público, que incluyen en este caso la rama judicial. Olmedo López pide garantías a la Corte Suprema y denuncia irregularidades en su proceso. Recordó ante la Corte Suprema que, según él, en su proceso hubo pérdida de pruebas, filtraciones y un intento de soborno por $13.000 millones, por lo que reclama protección para seguir colaborando con la justicia. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGT, Olmedo López, solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia protección y garantías en medio de la indagación que se adelanta contra el congresista Wadid Mansur, en la que López figura como testigo. Sin embargo, en su calidad de sindicado ante la Fiscalía, López denuncia graves irregularidades en su proceso judicial. En una carta dirigida al magistrado Misael Rodríguez, López expresó su preocupación porque no se ha firmado el principio de oportunidad ante la Fiscalía. Este acuerdo le permitiría colaborar con la justicia a cambio de beneficios penales. Según López, esta situación lo deja en un limbo jurídico que lo expone a que su testimonio ante la Corte sea utilizado en su contra. Olmedo López no ha probado que recibió órdenes de Minhacienda y González, según fuentes. Caso UNGT, renunció el defensor de Pedro Rodríguez, exasesor de Olmedo López. Sin embargo, este sigue sin ser avalado, dejándome en un limbo jurídico que me genera gran preocupación, dado que, sin dicha protección, mi testimonio podría ser utilizado en mi contra, comprometiendo mi derecho a no autoincriminarme. En ese sentido, me veo expuesto a ser utilizado como herramienta para mi propia condena, sin las garantías que la ley me ofrece. Y, una vez más, no ha pasado nada, señaló Olmedo López. El exdirector López denunció varias irregularidades en su proceso ante la Fiscalía, como la pérdida de pruebas fundamentales. Entre ellas, habló de la desaparición de discos duros y memorias de los computadores de la Casa de Nariño, específicamente del equipo de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. También reportó la desaparición de 69 cajas con información contractual de la ONG. La pérdida del computador de la asesora del ministro, Ricardo Bonilla, en el Ministerio de Hacienda,
asignado a la señorita María Alejandra Benavides y no pasa nada. Se robaron 2 cajas fuertes de la empresa de un familiar y amenazaron al guardia de seguridad y no pasa nada. Ingresaron al edificio de mi abogado más de 10 personas armadas para llevarse elementos materiales probatorios y no pasa nada, reiteró López. Asimismo, denunció un intento de soborno por 13,000 millones de pesos, el cual, según afirmó, fue reportado a las autoridades, pero hasta la fecha no ha tenido repercusiones ni sanciones para los responsables. El exfuncionario expresó su preocupación por la filtración de su declaración, en la que implicó a los congresistas Iván Nein y Andrés Calle, lo que, según él, ha puesto en riesgo su seguridad. Esta falta de control sobre información sensible es una afrenta no solo contra mí, sino contra todo el sistema de justicia que debe proteger a quienes colaboran con la verdad, enfatizó.